Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de En otras palabras. Nos volvemos a encontrar acá en un nuevo día, en una nueva semana, en un nuevo episodio de este querido podcast de economía. Seguimos en la versión Economics, seguimos intentando descifrar un poco lo que es la economía argentina. El episodio pasado tuvimos una breve reflexión acerca de cómo competir en una economía con un mercado abierto, con un comercio internacional que está abierto a que venga cualquier empresa y te compita de cara a cara, de igual a igual, mejor dicho, con tus productos. Y bueno, dimos un pequeño resumencito y hoy vamos a hacer un análisis un poco más a nivel macro, a nivel economía, a nivel qué creo que es lo que está pasando. Y venimos de un día, muchachos, ayer, lo que fue la rueda de ayer, bonos argentinos haciéndose percha. Vimos también cómo muchas acciones argentinas se hacían percha, acciones que a lo mejor por fundamentals. Porque en este país hay algo que como empresa no vas a poder eliminar nunca, que es el riesgo argentino, la volatilidad argentina. Todas las semanas hay algo nuevo, todas las semanas hay algo para comentar y este particularmente es una semana muy especial porque hubo, bueno, lo que ustedes vieron, que el dólar llegó al techo de la banda. Si no lo viste, no sé dónde estás viviendo, vivís adentro de un frasco. Pero bueno, el dólar llegó al techo de la banda, el central tuvo que salir a intervenir y yo tengo algunos comentarios para hacer de eso. Un episodio un poco desordenado desde la planificación, pero que tengo bastantes cosas para decir porque estoy hasta un poco enojado, diría yo. No con el gobierno, no con la oposición, sino con cómo se están interpretando las cosas. Recuerden, bueno, yo voy a decir siempre lo mismo, lo que digo siempre. Nunca me siento con toda la confianza del mundo para dar una opinión y decir soy el dueño de la verdad, porque no hay mucha gente más capacitada que yo. Pero uno, viste, ve las cosas, hay ciertas cosas que me indignan y encuentra muchas opiniones. Yo leo mucho Twitter, como cualquier persona que esté en el mundo de las finanzas. Hoy en día Twitter es una puerta muy buena y muy grande a muchas opiniones, información, datos que a lo mejor no tenías, te ayudan a entender un poco mejor la realidad. Y en el fondo también es el nido o es la cueva donde se refugia mucha gente que tiene directamente malas intenciones y que su único objetivo a veces es provocar o bueno, hacer comentarios para ganar interacciones, o a veces también analizar y dar su opinión desde una forma un poco tendenciosa, diría yo, o que, bueno, a veces contradictoria. Vas a ver la misma persona que un día está bullish, el otro día está bearish, se pronuncia mejor. Bueno, está alcista, bajista, hawkish, dovish, todas esas palabras complicadas en inglés. Pero bueno, no digo que estén bien, que estén mal, son las redes sociales, todas las conocemos. Y en Twitter hubo mucho debate en estos días. Y eso es un poco lo que quiero decir. También, bueno, más que Twitter, veamos lo que realmente importa, que es que las urnas hablaron. Y eso explica bastante del movimiento que hubo en estos días, del dólar, la economía, las acciones, los bonos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso. La realidad es que mucha gente está asustada, mucha gente está dudando seriamente del programa económico del gobierno. Yo no digo ni que dudo, ni que estoy, digamos, seguro, confiado, tranquilo. La realidad es que, bueno, está latente todo el tiempo la posibilidad, se coquetea con la posibilidad de una vuelta al kirchnerismo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en las legislativas de Buenos Aires 2025 a Fuerza Patria le fue muy bien. Al gobierno, al oficialismo, a la Libertad Avanza sacó apenas el 30%, cuando un escenario base hasta medio normal o digamos pesimista le daba un 38% a la Libertad Avanza. Que Buenos Aires es una especie de bastión peronista, lo sabemos, generalmente el peronismo siempre gana en provincia de Buenos Aires. Recordar que no es lo mismo Cava que provincia de Buenos Aires, creo que Cava es más del PRO que del propio peronismo. Pero bueno, en provincia todo lo que es el conurbano, el Gran Buenos Aires, está abarcado por, bueno, todas estas cuestiones. Por eso Buenos Aires, cuando vos ves dibujada la provincia de Buenos Aires, hay que entender que está todo localizado cerca de la ciudad de Buenos Aires, la gran mayoría del electorado, y que la gran proporción, entiendo yo, está rodeando Cava, porque Cava es una ciudad autónoma, la provincia es la provincia, pero el conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires es todo, bueno, electorado que tiende a ser peronista. Y ahora hay que empezar a analizar justamente eso, lo vamos a comparar con algunos indicadores económicos, ver si el problema es más económico que político. Yo de lo político mucho no puedo hablar, pero mucha gente lo comparaba con las elecciones nacionales de 2023, ver que la Libertad Avanza perdió votos en proporción, porque bueno, creo que en cantidad de votos medio como que los mantuvo, perdió solamente un poco. No sé cómo se hace ese análisis, no soy ni experto en política, ni en electorado, ni nada. Pero bueno, el análisis un poco que se hace es que el resultado fue negativo. Las urnas le dijeron que no al gobierno, como que no estarían aprobando su mandato. Y eso hace pensar que el gobierno ahí podría tomar dos decisiones. A decir, bueno, a lo mejor estoy haciendo algo mal, no estoy llegando a la gente, los resultados o los objetivos de nuestro programa económico no están llegando a la gente como nosotros queremos lograr. Porque ahí, bueno, uno podría pensar, el gobierno no gobierna para la gente. Y otros podrían pensar, el gobierno gobierna para la gente, pero con un plan distinto a lo que yo tengo en la cabeza. Y otros podrían decir, estos son cabezas de termo y no entienden lo que está haciendo el gobierno. Hay todas posturas para los gustos, los colores, ¿no? Pero lo importante es que la gente no aprueba o no aprobó con el voto la gestión del oficialismo. Principalmente, bueno, en Buenos Aires. Ahora vamos a ver cómo Buenos Aires en materia de actividad, en materia de empleo, un poco se está llevando la peor parte.
Y eso afecta obviamente al bienestar de la gente. Bienestar más mental de la gente, diría yo. No tengo bien el dato acá fresco, pero lo que vi es que La Libertad Avanza medio como que le costó convencer a ese votante neutral, ese votante que está en duda, que sí había logrado convencer en las generales. Recordemos que, bueno, como dije, no hubo tanta diferencia de cantidad de votos, pero sí mucha gente no fue a votar en estas elecciones, lo que hizo, bueno, que ante un votante peronista, que en el fondo el votante peronista está bien, entre comillas, enojado o bien en desacuerdo con el gobierno, obviamente esa persona va a ir a votar porque tiene un incentivo más ideológico, más de querer ir a votar, pero el neutral que no termina de entender tampoco lo que pasa, que a lo mejor le está yendo un poquito mejor o un poquito peor, pero no se lo termina de atribuir a alguien o no encuentra una posición ideológica para pararse bien e ir a votar convencido. A lo mejor mucha gente no fue a votar. Lo mismo pasó en la provincia de Santa Fe, nosotros que somos de Santa Fe. El porcentaje de votos de participación electoral es realmente bajo. Entonces, bueno, podés, me parece a mí, no sé, esto es una opinión personal, pero ya que vamos a hablar de economía y ya que gracias a la elección se dio vuelta toda la economía, vamos a hablar de la elección. Ya que pasó todo esto con tanto énfasis, vos no podés comparar una elección legislativa con la elección, entre comillas, tan significativa que fue en de 2023, o como algunos llamaban la elección más importante de la historia, que había que sacar el kirchnerismo, según el relato de la oposición, ahí no me quiero parar de ningún lado, pero fíjense cómo antes vos tenías un aparato político, esto de Twitter, de los videos que salían mucho de Milei, viste, hablando así, enojado con lo que fue en aquel momento llamado la casta, con el sector público, con todas estas ineficiencias que había en el gobierno, que a la gente medio que era un enojo efervesciente, a flor de piel, donde ya te daba hasta bronca, no escucharlo a Milei, sino las cosas que el tipo exponía. Entonces la gente fue. Al que tenías que convencer ya lo convenciste ahí. Es que usaste todo tu poder de fuego para convencer a ese neutral de que te vaya, te vote, hasta incluso te milite. Y ahora no es que para mí la gente le suelta la mano a Milei, al oficialismo, sino que bueno, falta esa fuerza que hubo al principio que te la puede dar la ventaja de no ser oficialismo. Porque ahora vos defendés con tu gobierno y a veces, imagínate que vos estás planteando un gobierno de ajuste. Que sí, que vos me podés decir con justa razón, che, pero dijo que le iba a pagar la casta y no lo está pagando la casta. Y la realidad es que a nivel país, si vos querés solamente enfocarte en lo que para vos, ciudadano de a pie, es la casta, no vas a poder recortar todo. Si el 45% del gasto público de Argentina son jubilaciones, ¿a uno le entraba en la cabeza que no se iban a tocar las jubilaciones? Si vos querés pasar de un déficit de 10 puntos del PBI, 5 fiscal, 5 cuasi fiscal, no me acuerdo cuánto había, creo que era 15 el total. Ustedes toman los números, pero no importa. Una locura de déficit fiscal, de déficit cuasi fiscal también. Un agujero tremendo. Y querés pasar a tener superávit del 1,5% o 1,6%. Bueno, hay plata ahí en el medio que no va a estar. Y vos estás ajustando. Entonces, ¿cómo haces para popularizarte políticamente si estás ajustando? Y ajustar, no se metan en la cabeza esta película maléfica en la que Milei es un monstruo, en el que quiere hacerte cagar de hambre. A ver, no, tiene que ajustar en algún momento de su vida. Vamos a pensar en una persona, piensen en un gobierno, piensen en lo que quieran. Porque en algún momento se despilfarró plata. En algún momento... Y digo se despilfarró desde un punto de vista literal y desde un punto de vista relativo. Despilfarrar, digo yo, gastar más de lo que ganas, ¿no? Porque una persona ordenada, que sí se puede endeudar, bien los países se endeudan, bien pueden emitir moneda, bien pueden conseguir lo que sea, pero vos en el fondo estás gastando más de lo que tenés. Y si sistemáticamente, históricamente, gastás más de lo que tenés, en algún momento vas a tener un problema. Y vos venís con el librito, con los datos y me decís, che, pero fíjate que la gran mayoría de los países no están teniendo superávit. ¿Y por qué ellos no revientan por los aires como Argentina? Porque tienen credibilidad, muchachos. Tienen una credibilidad que Argentina no tiene. Una credibilidad que te permite sostener endeudamiento, porque todas vos confías en que ese país te lo va a pagar. Hoy en día, ¿por qué conviene prestarle a los países? Porque la tasa de interés es tan alta, entonces a vos te conviene prestarle, te conviene porque confías en ese país en el fondo. Y en Argentina no confía nadie. Imagínense que tenemos una macro dentro de todo ordenada y los bonos argentinos valen $45, $50 en esta hoy. Es una locura. Es una locura a nivel técnico, a nivel de análisis, a nivel de precio. Es una locura porque el riesgo es el riesgo argentino, de que nadie cree en nuestro país. Y también, viste, yo no me gusta meterme demasiado en posicionarme políticamente, porque tampoco corresponde en un análisis económico serio, o lo que yo intento hacer, que es un análisis económico serio, un poco de opinión, un poco de todo, pero si vos tenés que cada vez que cierto partido político o cierta ideología en Argentina, porque vamos a separarlo de partido político, porque se puede disfrazar de diferentes colores y sin embargo sería en el fondo lo mismo. Si cierta ideología gana en Argentina y vos ves que el riesgo país sube 100 puntos y ves que las acciones caen 10%, ¿dónde estará el problema? Porque
También el argentino comete el error de pensar que los mercados son la gente de plata, de plata, sí, multimillonarios, que están gobernando para los multimillonarios y que no quieren que los valores financieros caigan y que no quieren de las tasas de interés. Sí, obviamente que a ese nivel de gobierno, a ese nivel de magnitud de las cosas, el gobierno tiene intereses que defender. No creo que sea tanto una cuestión de curro, sino de intereses. Vos le puedes soltar la mano a los banqueros, no le puedes soltar la mano a nadie, porque bueno, en el fondo son gente que pisa muy fuerte. Recordemos que Argentina, a Milei, el propio, creo que bueno, en su momento fue el Banco Macro, pero en un día le ejecutaron unos puts y casi le dan vuelta a 2000 palos. Y bueno, vos no te podés enemistar con esa gente de frente porque tienen mucho para mover en tu mercado de capitales, mercado financiero, lo que sea. Pero vuelo para atrás. Uno piensa que como están gobernando para defender los mercados, para ser creíbles, no están defendiendo o gobernando para la gente. Y tienen que entender que no es así. No es así porque no es que yo estoy defendiendo al gobierno y digo, no, están gobernando para la gente. No. Porque están gobernando para la macro. Una economía estable, un superávit que te permitió sacar la inflación, una inflación que le permitió a mucha gente recuperar el salario real. Y si me quieren correr con pero fíjate que la gente no tiene un peso en la calle, tienen razón. Eso no se lo voy a negar bajo ningún punto de vista, que la situación está difícil. Pero, primero, no saben la magnitud que hubiese sido esto si no se hacían los ajustes que se hicieron a la magnitud que se hicieron. Y también se están pasando por alto muchas cosas buenas que ganamos gracias a este programa de estabilización, que ahora son un poco imperceptibles. Entonces, a ver, la situación estaba dura. Argentina le dejaron un país al borde del colapso económico, macroeconómicamente hablando, donde te soplaban un pelo y te caías. Seguramente conoces esta escena o este estilo de escena en donde viene, por ejemplo, un auto, un camión, por un acantilado, quiere frenar, se da cuenta que no tiene freno, llega a frenar por lo justo y queda como colgando del precipicio y va y se para una mosca en el capot y se cae. Bueno, esta era la economía argentina. A eso nos enfrentamos y el desastre humanitario que podría haber sido era una locura. El problema es que, bueno, acá en Argentina nadie se quiere colgar el cartelito del ajuste porque un ajuste, por el lado que venga, no es popular para nadie. Si ajustás impuestos, por ejemplo, tenés gasto alto porque te gusta financiar todos los sectores de la economía, vamos a estas causas nobles que están instalando ahora. Las universidades, el Garraham, la salud, los jubilados, las pensiones, los discapacitados. Todas estas causas nobles que para la oposición es la bandera y es el caballito de batalla con el cual le van a pelear al gobierno del ajuste. Bien, si vos querés financiar todo eso y no tenés ingresos suficientes para financiar todo eso, porque bueno, la actividad es una, porque no tenés más de dónde sacar, listo. ¿Elegiste aumentar impuestos? Perfecto, ahí se te va a enojar una parte de la población. Bueno, listo. Vos aumentás de impuestos sistemáticamente, porque en Argentina somos expertos en cobrar impuestos. Después, carga social, impuestos, todo lo que se te ocurra. Después, quisiste endeudarte. Bien, endeudate. Che, pero mirá que me desfalteaste la deuda, así que yo tu deuda tanto no la quiero. Te va a costar endeudarte. Bueno, perfecto, me endeudo al costo que sea. Reestructuremos la deuda. 2021, default virtual tuvimos. ¿No? Una especie de default, no me acuerdo lo que pasó. Creo que no pagamos unos intereses, unos capitales. Y también medio que defaulteamos. Entonces, ¿quién nos va a creer? Listo, no te puedes endeudar. Emitamos moneda, porque ya nos queda otra. No pienso recortar nada. No pienso ajustar ni un centavo del gasto que tengo. Bueno, imprimamos moneda. Che, pero fíjate que estamos teniendo 200% de inflación, masa querido. ¿Y ahora? Bueno, que se lo arregle el gobierno que viene. Che, pero vos te estás postulando a las elecciones, el gobierno capaz que sos vos. Bueno, sí, después veo. Total, ya me votaron. Tengo 4 años para gobernar. Porque somos así. El argentino vota con el bolsillo, dicen. Sí, votan con el bolsillo, pero no entienden que a veces decisiones que implican plazos impactan de manera negativa al principio en tu bolsillo y después alivia por otro lado. Y también es una cuestión de que no todos los sectores reciben lo mismo por parte del gobierno. Así que ahora vamos a entrar otra vez, perdón, creo que me fui un poco de tema, hasta parece que estoy enojado, pero es un poco el análisis que tiene que hacer la sociedad, de que hay un partido político que se tuvo que colgar el cartel de los ajustes y que a uno le puede dar esta percepción correcta, acertada, no estás mal, si lo pensás no está mal, de que no hay plata, de que todos los sectores la están pasando peor que años anteriores. Pero la diferencia, creo yo, no sé, por lo menos, es que te estás encontrando con una macroeconomía ordenada. Y vos decís, che, pero yo que no como con la macroeconomía ordenada. Vos no sabés el desastre que hubiese sido esto, el desastre que sería este país sin una macro ordenada. Que por 2 pesos te puedan correr el tipo de cambio, que por, no sé, porque le pinte salirse un banco del país, llevarse plata, no sé, se me ocurre cualquier cosa. Vos te cagarías de hambre 3 meses. Y es la realidad. Y no se valora porque no se ve y porque mucha gente a lo mejor no lo entiende y no los culpo por no entenderlos. Hay cosas más importantes seguramente en la vida para uno que saber de economía, de macro, de todo lo que uno se le ocurra, ¿no? Entonces, no te culpo, pero también no te quedes con los
espejitos que te quieren vender del otro lado diciendo que están defendiendo una causa noble, cuando sistemáticamente la misma gente que te está diciendo que defiende una causa noble se encargó de arruinar eso que están defendiendo. Me meto en las jubilaciones. La jubilación en Argentina hace años que está siendo castigada, que la gente la pasa mal. El problema también es que, claro, como cada año la pasás peor que el anterior, el peor de todos, ¿cuál es? El que está con el peor número de todos. Pero ellos sistemáticamente se encargaron, y digo ellos porque son los que reclaman, no porque me la quiera agarrar con ellos. Ellos son los que sistemáticamente reclaman una mejor situación para X grupo social. Vamos ahora con los jubilados, vamos con los jubilados. En 2023, 2022 tenía una fórmula que no servía. Ni hablar que si tú, partido político, si tu ministro de Economía se encarga de emitir moneda a rolete porque no sabe de dónde financiar todos los gastos que quiere tener, castiga a la jubilación. La castiga de una forma indirecta, porque a lo mejor tiene un rezago eso y no se puede adjudicar directamente a lo que hizo él, se lo adjudican a otro y se pueden lavar las manos de esa forma. Pero ahí se empezó a romper el problema. O se empezó a romper el problema cuando más atrás decidimos, y me sigo con las jubilaciones, hacer una moratoria que entre todo el mundo. Y el problema viene de más atrás cuando mucha gente, por la maraña de cosas que, vamos a decir, la maraña de burocracia y de presión impositiva que tenían que enfrentar muchos sectores de una economía prácticamente ahogada, tuvieron que optar, digo como si fuera algo medio a costa de su voluntad, pero mucha gente lo ha hecho a propósito, otra gente en contra, pero de tener gente en negro y gente que no pudo aportar, gente que estuvo en la precariedad y que ahora no puede gozar de una jubilación como corresponde. Y vayámonos más atrás, y es porque alguien desequilibró las cuentas desde el principio. Entonces, ¿ves que todo se arrastra y todos le echan la culpa al otro? Con discapacidad lo mismo. Discapacidad, los números que presenta discapacidad, sí es un desastre los audios de las coimas, es un desastre todo, ¿no? No digo que no, pero la magnitud del problema, muchachos, es otro. Está mal, sí, tendrían que correr si es verdad los audios, tendrían que correr a todos los que están, obvio que tendrían que correr a los que están, pero siento como que hablan como si fueran los dueños de la verdad y como si ellos no hubieran roto todo antes. Y lo mismo pasa con otras miles de cuestiones, como dije antes, Garrahan, universidades. Las universidades, yo hace 4 años que voy a la universidad, educación pública, todo perfecto. No me voy a meter si es bueno o mala la educación pública, creo que es un análisis mucho más racional que lo que seguramente van a pensar que voy a decir. Entonces, no me voy a meter en esa. Pero yo desde que voy a la facultad, muchachos, no hubo un año que no haya tenido paro, todas las semanas. Creo que no encadené 2 semanas de corrido seguramente en la facultad. Las instalaciones, y dentro de todo mi facultad es más o menos linda, pero las instalaciones son cualquier cosa. El capital humano que hay en las universidades, ahora lo escucha un profesor, me pega un boludo en el orto, pero hay ciertas personas que, está bien, del otro lado me dicen, che, pero cobramos una miseria. Sí, pero todo el tiempo cobraste una miseria y no hay capital humano, no hay ni siquiera un incentivo en hacer las cosas bien, está todo hecho así nomás. Eso me parece a mí. Entonces, arranquemos a poner un poco de orden en ciertas cosas, arranquemos a no indignarnos por lo menos si nos están pidiendo que nos auditen. Si vos sos una institución pública y no tenés problemas de números o necesitas genuinamente más plata, vos no tenés problema en que te auditen, porque en el fondo si te auditan te están ayudando, te están diciendo, che, acá estás perdiendo plata, fíjate, corregilo y a vos te van a cerrar la cuenta y van a poder pagar mejores sueldos y van a poder hacer un montón de cosas. Argentina gasta el 1% del PBI en universidades, si no me equivoco, y la gran mayoría de los países gastan el 1% del PBI en las universidades. Vamos por 2 cosas diferentes. Primero, el 1% de Argentina se va en un montón de recovecos, se filtra. Son como, no sé, querer llenar una olla que en realidad es un colador. Se filtra el agua que está llenando, porque tiene agujeros, porque es un colador. Bueno, esa es la Universidad Argentina. Y lo mismo, el 1% del PBI argentino no es lo mismo el 1% de otros PBI. En comparación a, no sé, tamaño de población de estudiantes. La efectividad de los graduados de Argentina, muchachos. ¿Nosotros qué tenemos? Cada 100 estudiantes, 25 graduados, una cosa así. Es penoso. Es un sistema que está bien, ya te digo, está bien que reclamen los derechos y que reclamen un montón de cosas, porque ahora viste cómo me metí en política y no me quiero meter, pero en el fondo ya van a entender lo que quiero decir con esto. En el fondo, dejate ser más eficiente. Empezá a arreglar las cosas que tenés que arreglar de fondo antes de pedir más plata porque sí. La realidad es que, bueno, lo de las universidades es el 0,2%, ni siquiera es tantísimo. Si fuera un reclamo, viste, en un país normal, yo agarro un país totalmente estable y reclamo un 0,2% del PBI, bueno, me parece justo. Pero hay muchas cosas que se tienen que resolver primero. Y se indignan, y la oposición esto se lo plantea al oficialismo, como que ellos fueran los héroes, y ellos son los que antes rompieron todo. El oficialismo tampoco colabora, pero el problema es que no es fácil darle plata cuando no tenés plata. No es fácil dar plata
cuando tenés que comprometerte a un superávit, que ese superávit te permite controlar muchas variables económicas, te permiten generar confianza, te permiten, bueno, ahora porque nosotros por ejemplo vemos los bonos argentinos que están en $50 y decís, bueno, el mercado no confía en Argentina. El mercado vos te lo podés imaginar como una persona de traje de corbata que tiene miles de millones, Warren Buffett, no sé, toda esta gente, Elon Musk, toda esta gente de plata, ultramillonarios, hasta medio sombríos, oscuros, hasta conspiranoicos, te diría yo. Y la realidad es que en un país coherente, el mercado somos todos nosotros, muchachos. Nosotros que ponemos plata para financiar las empresas. En Estados Unidos que tienen, no sé, bueno, Estados Unidos es medio un mixto, pero bueno, jubilaciones privadas, planes de pensiones, planes de retiro, están invertidos en el S&P, invertidos en bonos del tesoro. Imposible pensar que gobernar para el mercado, gobernar para lo financiero, para la tasa de interés, para lo que vos quieras que a vos te suene de multimillonario, sea diferente a gobernar para la gente. Entiendo que es garpa menos de lo discursivo, pero me parece imposible, inconsiderable desde lo intelectual, desde lo posta. Entonces, hay un poco el análisis que tengo, ¿no?, de la situación del país, y por eso veo que es desmedido Mira, el Merval abrió, son las 11:15, abrió a 0,62% para arriba, después de caer 10% ayer. Y ahora, bueno, terminando con toda esta cuestión política, si se quiere, quiero hacer el análisis porque, a ver, Buenos Aires castigó mucho, pero la realidad es que la situación es particularmente más dura para Buenos Aires desde lo económico. Desde lo político, la verdad, no tengo mucho que decir. Tampoco, a mí me parece esto es un poco más político, de discurso, de cómo llega el gobierno a esta elección, más que de lo económico. Porque en economía, en términos económicos, peor que digamos, estamos a niveles similares de lo que lo que dejó el gobierno anterior durante todo 2023. O sea, siento como que la situación, si bien puede haber empeorado un poco, porque no hay dinero en la calle, tipo liquidez en la calle, no hay. Los sectores de la actividad que repuntaron no son los sectores que más gente emplean, abarcan, hay muchas importaciones, por ende muchos puestos de trabajo se ven castigados, pero desde los números y la estadística al final de todo es la estadística, por algo sirve, por algo existe y por algo se tiene que tomar de referencia, no está tan mal como para que un gobierno pierda 10% de su base electoral o 10% de los votos que pretendía conseguir en una elección. Para mí esto va por otro lado. Pero bueno, tiene un poquito de todo, tiene matices y ahora lo vamos a intentar entender. Así que bueno, la verdad arranqué el episodio con una idea, terminé hablando de cualquier cosa. Tranquilos, tranquilidad, ahora venimos a la parte económica. Capaz que me tire un poquito en este episodio, más que media horita, siempre buscamos eso, pero voy a estirar un poquito para ver por dónde podemos salir. Porque bueno, ahora sí, pasándolo un poco en limpio, veo la elección de Buenos Aires y digo, ¿qué tanto se va a extrapolar a lo nacional? Y también un poco desde los números, creo que Buenos Aires se lleva la peor parte de todo esto. Y también desde el armado político quizá tenga sentido que la Libertad Avanza no le haya ido tan bien. Porque ustedes piensen por un segundo que el conurbano de Buenos Aires recibió casi la peor parte del ajuste, como dije recién. ¿Por qué? Porque se sacaron muchos subsidios al transporte, por ejemplo. Y nosotros acá en Rosario, máximo un colectivo nos tomamos para ir a los lugares que tenemos que ir, si son muy exagerados dos. Pero en Buenos Aires, que toman un colectivo, un subte, un montón de cosas para llegar a Capital Federal y laburar en Capital Federal si fuese el caso, o si hay que cruzar todo el conurbano para ir a, no sé, a algún lugar a trabajar también, se gasta mucho en transporte. También los subsidios de la energía creo que eran hasta más agresivos en Buenos Aires que en el resto del país. Después pensemos que en Buenos Aires también hay mucho de esto de... Bueno, mayormente son grandes urbanizaciones, las grandes urbanizaciones tienen más componente de comercio que de otra cosa. El comercio minorista se vio bastante castigado en esta época del año, particularmente este año, que bien, una vez que se recuperó la inflación y que los niveles de actividad repuntaban a mediados del año pasado, ahí un poco la situación estaba dentro de todo estable, más o menos bien, pero bueno, ahora tenés la apertura de importaciones, tenés la caída de la actividad económica por los movimientos del dólar, que te castigan mucho la actividad económica y quizá la gente lo vio en la calle, en sus comercios, etcétera. Ahora me gustaría hacer algunas aclaraciones de eso, de los términos de comercio exterior que tenemos acá en Argentina y cómo puede evolucionar para bien, pero bueno, la situación se vio bastante castigada. También el lado de la construcción, que se cayó tanto en estos 2 años, principalmente por una caída de la obra pública. Entiendo yo que la gran mayoría de la obra pública, no sé, capaz es algo hasta prejuicioso, pero se hace en Buenos Aires porque hay la mayor cantidad de gente, entonces mucha gente ahí perdió laburo por ese lado, o perdió actividad, no sé cómo decirlo bien. Entonces, gran parte del ajuste, gran parte de todo lo peor del gobierno, se lo llevó Buenos Aires. Si bien, con justa razón, alguien de Rosario, alguien de Córdoba, alguien del interior, me puede decir, acá también la pasamos mal, sí, pero bueno, los de Buenos Aires, desde su ingreso relativo, desde el ingreso disponible más que el ingreso relativo, fueron los que más se vieron perjudicados y quizás los que más están enojados con el gobierno. Entonces, más allá que tengan razón o que no tengan razón, hasta quizá hay una persona que banque el gobierno y se vea perjudicado por la actividad económica. Eso obviamente no es relacional una cosa con la otra.
Y hablo de la elección porque la elección era muy importante a nivel económico. Después de la elección de septiembre, del 4 de septiembre, si no me acuerdo bien cuándo fue, primer domingo de septiembre, se cayó todo. Las acciones bajaron un montón porque ganó el peronismo por una diferencia mucho más amplia de lo que se esperaba. Principalmente algunos hasta consideraban que iba a ganar La Libertad Avanza. Pero bueno, también es lo que se habló más adelante. Mucha gente no fue a votar, mucha gente quizás está desencantada con el gobierno. Pero yo no creo que eso sea una cuestión de fallo de la política económica, sí desde más de lo discursivo. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos gastan, todos los gobiernos en cierta forma hacen un poquito de populismo, un poquito de, no sé, ser un poco más laxos fiscalmente para no llegar complicadas las elecciones. Y vos tenés un tipo del otro lado que después de haber perdido una elección clave para la economía argentina o para lo financiero, dice yo el veto de las universidades lo hago igual. Entonces, o el veto del Garham o todo esto de las transferencias automáticas a las provincias, los voy a hacer igual y no me importa si electoralmente no garpa. Entonces, de un lado puedes decir, che, ¿cómo vas a ser tan pavo de comprarte ese problema solo si sabes que electoralmente no garpa? De seguir insistiendo con el veto de las universidades y hacer que te hagan una marcha y hacer que vos quedas como el malo de la película, cuando el único que va a entender el mensaje realmente es el votante que te va a votar de todas formas. Porque a Milei, ¿a quién le habla? Aparte de a los mercados, aparte de toda esta cuestión de generar confianza de cara a lo financiero, ¿a quién más le habla? Al votante de él. Y el votante de él lo va a votar igual, por más que vete o no vete las universidades. No creo que le suelten la mano a Milei por eso. Hasta entenderían que en época de elecciones sea un poco más permisivo con ciertas cosas. Lo que yo veo del otro lado, que trato de hacer un análisis más o menos objetivo, es que el tipo, a pesar de todo, no compromete el superávit por nada. No compromete ni un centímetro del superávit, ni 0,2 puntos del PBI te regala, para una causa entre comillas noble que es la universidad. Y esto lo hace por dos cosas, principalmente porque tiene una agenda económica, una agenda política que cumplir, y también por el otro lado, porque en el fondo debe entender o debe suponer que esa plata realmente se está yendo a lugares donde no se tiene que ir. Si no te lo daría, si la universidad es algo que es beneficioso para todos. Pero hay algo que está fallando. Solamente hablé del caso de las universidades. Entonces, eso es lo que yo veo. Entonces, cuando veo que el mercado argentino cae a los niveles que está cayendo, ya estamos en mínimos otra vez desde que asumió el gobierno, supongo. ¿Realmente ese precio es genuino? ¿Tiene sentido que YPF valga lo que valga? Que las acciones valgan lo que valgan, los bonos valgan lo que valgan. Si tenemos una macroeconomía sólida, un gobierno que sigue con superávit, un gobierno que registró superávit de la balanza comercial, un gobierno que no sé qué más se me puede ocurrir, que tiene buenas relaciones entre todo con el FMI, que tampoco te van a salir a matar. Con el FMI nos comprometimos al 1,6% superávit, te da 1,5%, no te van a decir nada. Los fundamentos no me parecen lo suficientemente sólidos para que el mercado argentino caiga como está cayendo. Los timberos podrán decir, bueno, oportunidad de compra. El tema es que hay mucho ruido. A las elecciones, pensá que el gobierno llegaba con una película que no se le está cumpliendo. Entonces, el escenario pesimista da a entender que el gobierno va a perder las elecciones. El escenario real de las cosas es que por más que al gobierno le vaya dentro de todo mal, va a seguir sumando bancas y va a seguir gobernando el mismo ejecutivo. Y no le van a poder voltear, porque también el Congreso siento que gastó todo su poder de fuego en este mes. Que te intentan voltear todo, te cancelan los vetos, te anulan absolutamente todo, se te ponen todo en contra, te hacen ruido, te hacen tambalear todo, hasta los propios defensores del oficialismo se terminan enojando. Entonces, acá está todo el poder de fuego. Te compraste un año y medio de tranquilidad donde te votaron dentro de todo la gran mayoría de cosas. Entiendo que también mucha gente se indigna con las alianzas o con qué hace Milei con se relaciona mal, permite un montón de cosas, porque muchos curros. Es la política, muchachos. Es la política. No puedes salir impune, limpio de la política ni cuerdo mentalmente, ni hablar de eso. Pero cuando se pregunten qué hace esta gente acá rodeada de este tipo, es porque si vos querés comprarte a un Congreso, a un Senado y a una Cámara de Diputados que está llena de oposición, la oposición te va a pedir algo a cambio. Vos sacaste la ley base, la reforma fiscal, no me acuerdo, todo ese quilombo que hubo el año pasado, o a principios de este año, ya ni me acuerdo, el año pasado. Y no se saca gratis. 8 senadores tenían La Libertad Avanza en el Congreso. ¿Cómo va a sacar con 8 senadores una ley? Y la sacó. Entonces, convenció a los gobernadores, les dio ciertos favores, algo se solucionó, algo se arregló en el medio para que sacaran esa ley. Y bueno, ahora siguen siendo oposición, gobiernan para un electorado, se tienen que posicionar políticamente y te van a voltear el gobierno como sea posible. Será por mala leche, será por estrategia, será porque, bueno, decís, ya te compré demasiado tiempo, ahora déjame jugar a mí. Y bueno, ellos también juegan la elección, ellos también están haciendo algo y están hablando de su electorado. Para mí son todos hipócritas y son todos
todo el Congreso de la Nación tiene un cierto componente de hipocresía, de manejar la verdad, de no ser totalmente fiel a lo que defiende supuestamente su ideología y su partido y para lo que la gente lo votó, pero es la política y así se juega. Entonces, en una economía desordenada, en una macroeconomía desordenada, estas cosas te revientan el gobierno. Y acá lo único que está pasando es que está subiendo el dólar. Y lo que vamos a ver, creo que, voy a hacer 2 episodios, ya me decidí. Lo que vamos a ver en el siguiente episodio, lo siguiente que diga, que sube el dólar, mucha gente se indigna porque sube el dólar y piensa que, no sé, se está yendo todo al carajo. Y los precios de agosto, por ejemplo, después del dólar de julio y de julio a agosto subió con, no sé, después vamos a hacer bien el número. Uy, se me cayó el micrófono. Después vamos a hacer bien el número y vamos a ver que la devaluación del dólar todavía no se está yendo a precios. No estamos viendo más inflación. Y eso es bueno. Y vamos a ver después por qué es bueno. Pero no se te está volando el país por los aires, no se está vaciando el Central. Ayer el Central vendió 350 millones de dólares porque llegó a la banda superior y mucha gente se preocupó. Pero mi pregunta es, ¿hay suficiente volumen y suficiente demanda de dólares como para voltear a esta economía y romperle todo el plan económico al gobierno? A mí me parece que no. Pero bueno, eso... Bueno, hoy fue un episodio más político, ojalá les haya gustado. No se enojen conmigo, yo solamente doy mi opinión y por eso estamos acá, ¿no? Si no, escuchen a otra persona más opositora o más oficialista y quédense contentos con lo que escucharon. Pero bueno, este es mi punto de vista. Ahora voy a pausar un ratito, lo voy a tomar con calma y después vamos a hacer un poco de análisis más económico. Capaz que suba 2 episodios corridos para que ustedes tengan la media horita de siempre y otro episodio más. Si es que llego, capaz que sea más corto. Pero bueno, no importa. Les mando un abrazo muy grande y nada, quédense para escuchar el próximo episodio. Nos vemos en un nuevo episodio de En Otras Palabras.